Una de las enseñanzas que estamos tratando sobre este gran tema es la necesidad que tenemos como creación, como familia, de atender el diseño y de reconciliarnos con él. Así que hoy vamos a tener esta quinta entrega de este tema, reconciliados con su diseño, y vamos a hablar específicamente de la necesidad, como decíamos, que tenemos como familia de reconciliarnos con aquello que Dios dispuso en su corazón cuando creó a la familia, cuando creó esta hermosa institución llamada familia. Y decíamos que cuando Dios introdujo a la familia, la introdujo en un ámbito espiritual de deleite, un ámbito de plenitud llamado el Edén. El Edén. Así que nosotros no estamos llamados a vivir un anticipo del infierno aquí en la tierra, sino estamos llamados a vivir en un ámbito de deleite, de disfrute, un ámbito al cual nosotros conocemos como Edén. Su familia, su hogar debería replicar esa realidad. El ámbito en donde usted como familia se desarrolla debería ser, ¿sí? Debería ser la manifestación de ese Edén. Un hogar en donde se disfruta la plenitud de Dios, en donde la presencia de Dios nos transforma a su imagen. Amén, amados. Esto, como decía el pastor Sergio hace un momento, no es una utopía, no es un sueño que tenemos, no, es una realidad en Cristo. La realidad que usted y yo debiéramos disfrutar, no cuando partamos de esta tierra, no. Hay en las, ¿cómo se llama? Ahora que está tan de moda en Halloween, que hay muchas casas que ponen tumbas en su casa. Si supieran realmente lo que están haciendo, no lo harían. Pero bueno, en esas tumbas, en esas lápidas, hay unas inscripciones, ¿no? Que quieren decir que en paz descanse. No, usted no necesita descansar en paz cuando muera. No, usted necesita vivir en paz. Vivir en paz. Eso es una realidad en Cristo. Todo aquel que está en Cristo vive en paz. Y esa paz no es el fruto de no tener problemas. No, esa paz es el fruto de un gobierno. El gobierno de Dios en un hogar. El gobierno de Dios en una nación. Lo que nos permitirá como nación, como ciudad, vivir esa paz es que, en primer lugar, Cristo, el príncipe de paz, gobierne en nuestros hogares. Amén, amados. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, decíamos que el Edén es el lugar en donde aprendemos a vivir en familia. Aprendemos a vivir como Dios manda, en donde los esposos, ¿sí?, se tratan, en donde los esposos conviven en función de un diseño y en función de un propósito. Donde aprendemos a ser esposos, donde la esposa aprende su rol, su función, ¿sí?, en el plan de Dios como esposa, en donde los hijos honran a sus padres, en donde los padres no deforman, sino colaboran con el Señor en la formación de sus hijos para que ellos sean lo que Él ha dicho que son. Es en el Edén, el ámbito en donde aprendemos a ser familia. Y recordábamos también que en ese ámbito del Edén Dios estableció fundamentos, principios para garantizarse el buen funcionamiento de la familia, que la familia pueda responder a su buen propósito. Uno de estos fundamentos, solamente voy a dar lectura de ellos para refrescar un poco la memoria, ¿sí? Los 4 fundamentos que revisamos, el primero de ellos es que la familia refleje el orden de Dios. Que la familia refleje el orden de Dios. ¿Cuántos tienen un hogar en orden? Pero un hogar en orden no es que todas las cosas estén en su sitio, no. Un hogar en orden es que el Señor sea quien tiene la palabra mandante, que el Señor sea el quien dirija nuestro hogar. Ese es un hogar en orden. Y decíamos que no podemos ver este orden en la sociedad a menos que veamos el orden de Dios primero en nuestra casa. El principal estorbo para el avance del evangelio es el desorden en la casa de los evangélicos. Lamentablemente hay que decirlo así. Porque cuando los evangélicos no tienen en orden su casa, entonces no pueden colaborar en el avance del evangelio.
Cuando como matrimonio, como padres no tenemos en orden nuestro hogar, entonces este desorden nos imposibilita participar de lo que Dios quiere hacer en las naciones. Por lo tanto, si nosotros queremos ver un reino avanzando en nuestra ciudad, si nosotros queremos ver la expansión del evangelio en nuestra nación, necesitamos en primer lugar, ¿sí?, ordenar la casa. Y el orden en la casa viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Número 2, el siguiente fundamento. Número 1, que la familia refleje, exprese el orden de Dios. Número 2, que la familia viva siendo uno, que viva la unidad que hay en Cristo. Que seamos no solo una familia que se reúne los domingos o los fines de semana, sino que seamos una familia unida en una misma voluntad. Reunida no solo en una casa, sino en una misma persona. Reunida en un mismo sentir. Reunida en un mismo sentir. Eso es una familia unida. ¿Sabe? Hay una palabra, hay una frase que dice, una familia que ora unida permanece unida. No es tan cierto eso. No es la familia que ora unida la que permanece unida. No, es la familia que ora lo mismo. Es la familia que come lo mismo. Es la familia que ve lo mismo la que permanece unida. Porque pudiéramos estar como familia orando todos juntos y cada uno orando por su propio interés o por su propia voluntad. Pero cuando es la voluntad de Dios la que gobierna el hogar, entonces oraremos no solo juntos, sino oraremos siendo uno. Cuando la familia se alimenta de lo mismo, cuando la familia ve lo mismo, entonces podremos caminar en unidad. Amén, amados. Número 3, que la familia viva de acuerdo al pacto con Dios. Que la familia viva de acuerdo al pacto que Dios estableció con su Hijo y que hizo beneficiario de ese pacto a las familias de la tierra. Ese pacto es el marco legal por medio del cual Dios se relaciona con los hombres, Dios se relaciona con su familia en la tierra. La familia debe de entender, de conocer y de vivir en función del pacto que Dios hizo con ella. Y número 4, que la familia refleje o manifieste la imagen de Cristo. Que la familia manifieste la imagen de Cristo. Si usted pudiera llamar o convocar o contratar a un pintor, a un artista, y le encarga que pinte el rostro de la familia, lo que usted como familia está proyectando, ¿qué habría en esa pintura? ¿Cuál es la imagen que como familia estamos proyectando hacia afuera? ¿Qué se dice alrededor de nosotros? ¿Qué se dice de los Echanique? ¿Qué se dice de los Rendón? ¿Qué se dice de los Berrús? ¿Cuál es la imagen que estamos proyectando? No lo que nosotros le decimos a la gente, no, sino la imagen que estamos proyectando hacia afuera. ¿Cómo nos ven? ¿Estarán viendo a Cristo en nuestra familia, en nuestro matrimonio? ¿O estarán viendo una imagen distorsionada? ¿O estarán viendo una imagen que es distinta a la imagen que Dios quiere que proyectemos? Cuando Dios pensó en un matrimonio y en una familia, lo que realmente Dios estaba pensando es en que su imagen pudiera llenar toda la tierra. Para esto Dios te concedió la dicha, el privilegio de entrar en un pacto matrimonial. Para esto Dios te dio el privilegio de tener descendencia. No para que llenes tu casa de hijos, no, sino para llenar la tierra de su imagen. Un hombre y una mujer creados a su imagen y semejanza que ahora han sido bendecidos para fructificar, para multiplicarse. ¿Pero para multiplicar qué? La esencia, la imagen, la semejanza de Dios en las naciones. Así que asegúrate, amado hermano, de que tu casa, tu familia esté proyectando la imagen correcta. ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien, vamos entonces a avanzar un poco en este mismo tema. Cuando vemos la realidad del Edén antes del pecado
Y cuando la contrastamos con la realidad que vivimos hoy como sociedad, necesitamos preguntarnos, ¿a qué se debe el desenfreno? ¿A qué se debe la corrupción, la violencia que hoy como familias estamos enfrentando? ¿A qué se debe la realidad que hoy como sociedad estamos experimentando? Y creo firmemente que uno de los principales motivos, de una de las principales razones de esta realidad que hoy enfrentamos como familia, es precisamente el quebranto que ha sufrido la base, el fundamento de la sociedad, que es la familia. Hoy vemos una sociedad corrupta, una sociedad violenta, una sociedad desordenada, porque la base de esta sociedad ha sido quebrantada. Porque el hombre incesantemente ha tratado de destruir el fundamento de la sociedad, que es la familia, promoviendo diseños o antidiseños que son no una mejor versión, ni siquiera una versión distinta, sino una perversión del diseño. Como familia necesitamos entonces recuperar el diseño de Dios para que como nación podamos ver días mejores. Sería absurdo, o al menos inocente, pensar que la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad vienen a través de un nuevo presidente. Oramos por el nuevo presidente, oramos para que su gestión sea conforme a lo que Dios ha dispuesto en su corazón. Oramos por él, pero lejos estamos de creer que la solución a la sociedad, la solución a los problemas que enfrentamos como nación vienen por un hombre que solo va a estar un tiempo en Carondelet. No. Creemos que la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad vienen por los hogares, por las familias que se ordenan y que colaboran en el propósito de Dios. Creemos que si apuntalamos a la familia, si como familia de Dios empezamos a regresar al diseño, entonces ese estándar proyectará una imagen que ordenará las cosas en la sociedad. La única forma en que podemos experimentar una verdadera transformación social es a través de una restauración familiar. Es a través de familias edificadas conforme al diseño. La única forma en que podemos como sociedad experimentar una verdadera transformación es regresar como familias al orden de Dios. Es imposible que la familia pueda ser restaurada si no sabemos vivir como familia en el diseño de Dios. Si usted me pregunta cuál es la esperanza de esta ciudad, cuál es la esperanza de esta nación, esa esperanza está en nosotros. Y se expresará a través de nosotros, a través de matrimonios, familias y de generaciones alineados al propósito de Dios. Pero esa familia, la familia de Dios, la institución que Dios ha dispuesto para ser luz y sal de la tierra, necesita entender cómo debe vivir en familia, cómo debe vivir en función del diseño divino. En la actualidad abunda la confusión, aún dentro de la iglesia. Hay mucha confusión en la forma o en cuál es la forma correcta en que tenemos que vivir como familia. Muchos jóvenes entran al vínculo matrimonial sin entender realmente qué es lo que Dios demanda de ese matrimonio. Entran al vínculo familiar solamente con el anhelo de ser felices, de que sus intereses personales se resuelvan en el matrimonio, y están muy lejos de entender cuál es la realidad y la demanda que Dios ha dispuesto sobre el matrimonio. Hoy cada vez son más los matrimonios y las familias que se separan, y cada vez son menos los matrimonios y las familias que permanecen firmes y en unidad. Una de las evidencias más palpables de que no sabemos vivir en familia es la altísima tasa de divorcios y de familias fragmentadas que hoy existen. Esa debería ser para nosotros una evidencia de que no sabemos vivir en familia. La evidencia, ¿cuál es? Que cada vez es más alta la tasa de divorcios y cada vez es mayor el número de familias fragmentadas en nuestra sociedad.
ahí deberíamos nosotros tener una reflexión. ¿Sabemos vivir en familia? ¿Sabemos cómo administrar el matrimonio? ¿O lo que estamos viviendo realmente no es conforme a lo que Dios ha dispuesto? Hoy ya no solo que la opción del matrimonio no es considerada por muchas personas, sino que la duración del matrimonio se ha reducido considerablemente. La expectativa de durabilidad en el matrimonio se ha reducido considerablemente. Vean estas estadísticas, por favor. Estos no son solo números, son personas, son familias, son padres, son hijos, son generaciones que se afectan. Solo 3 de cada 10 hogares, solo 3 de cada 10 hogares están conformados por parejas casadas. Solo 3. Es decir, de cada 10 familias, solo 3 apuestan al matrimonio. Solo 3 de cada 10 hogares. Y por favor, estas estadísticas no son allá de la India, del África, no, son acá. Cuando digo acá, también me refiero a la iglesia evangélica. ¿Sí? Solo 3 de cada 10 hogares están conformados por parejas casadas. Y déjeme decirle, el pecado no es como ciertos delitos que prescriben con el tiempo. No, si hay una pareja que vive 20 años sin haberse casado, 20 años han estado pecando. 20 años han estado en fornicación. Eso no prescribe con el tiempo. No es que ya Dios ve. No, es que ya somos pareja. Puede ser que hayas convivido con una persona 20 años, pero 20 años has estado en una condición de fornicación. El pecado no prescribe con el tiempo, amado hermano. Entonces, solo 3 de cada 10 hogares apuestan al matrimonio. La estadística de durabilidad del matrimonio está únicamente entre 6 y 10 años. A ver, veamos esto. Un matrimonio que en el orden de Dios dura toda la vida, en el desorden del hombre ahora solo está durando de 6 a 10 años. Un matrimonio que en el diseño de Dios tiene la garantía de durar toda la vida, en el diseño que el hombre presenta o en el antidiseño, la perversión del diseño que el mundo nos presenta, solo alcanza hasta 6 o 10 años. Y son estadísticas, son números. Entre 6 y 10 años. Entonces, como podemos ver, el mundo no tiene un diseño que tenga garantía de durabilidad. En Ecuador, el 2022 se registraron 50.345 matrimonios. 50.345 matrimonios. Pero vea la contraparte. 24.595 divorcios, casi el 50%. 55.000 matrimonios, 25.000 divorcios. Y la tendencia, ¿sí?, en cuanto al matrimonio es a la baja. O sea, cada vez hay menos gente que cree en el matrimonio. Y cada vez hay más gente que estando en un matrimonio contempla la idea de divorciarse. Sí. La tendencia del matrimonio es a la baja y la tendencia del divorcio es al alza. Esa estadística no es muy diferente a lo que hoy vemos en la iglesia evangélica. Y esto, amados hermanos, es muy preocupante. Porque pudiéramos nosotros llegar a considerar que terrible lo que está pasando en el mundo. Sí, pero ellos no tienen el diseño. Lo más terrible es como cuando nosotros, como hijos de Dios, teniendo el diseño, ¿sí?, no estamos siendo distintos en cuanto a la estadística de divorcio y de matrimonios en fracaso. Porque somos nosotros, la familia de Dios, la que estamos llamados a presentar un estándar, un prototipo de matrimonio delante del mundo. Entonces, si el mundo ve que el matrimonio de los hijos de Dios no funciona, ¿cómo creerán en el diseño? ¿Cómo podrán disfrutar del diseño si nosotros no lo estamos modelando? ¿Se entiende? Es como que si usted entra a un gimnasio, ¿verdad?, y el entrenador, sí, que disponen para su entrenamiento, para que usted pueda prosperar en esa disciplina, sea un hombre obeso.
Él te dice, en 3 meses yo te voy a dejar, pero papelito, solo tienes que hacer. Usted, por más que lo escuche, no le cree. Cuando llega el plan de nutrición y usted le ve la cintura a ese hombre y usted no le va a creer. Entonces, ¿cómo nosotros, teniendo el modelo de familia, el modelo de matrimonio, ¿sí?, que no lo vivimos, cómo podemos ser un modelaje, cómo podemos ser un modelo de familia delante de quienes no han conocido al Señor? ¿Cómo nos sentamos a darle una consejería a un matrimonio si nuestra casa no está en orden, si nuestro matrimonio no está manifestando la imagen correcta? ¿Se entiende, amados? Fíjense, solo hace una generación atrás, hablando de iglesia, solo hace una generación atrás, de cada 500 parejas de creyentes, solamente había un divorcio. De cada 500 creyentes en el pacto matrimonial, ¿sí?, de cada 500 parejas, solo una pareja, ¿sí?, se divorciaba. Solo hace años atrás, hace una generación atrás. Esa era la estadística. ¿Por qué? Porque el compromiso matrimonial, el pacto matrimonial era más fuerte que la crisis que enfrentaba esa familia. Hoy, el compromiso que se entiende como matrimonio, el compromiso que hace una pareja en un pacto matrimonial es temporal y superficial. Hoy se pretende romper el pacto ante la menor crisis que enfrenta la pareja. Por la gracia de Dios he oficializado varios matrimonios. Y cada vez que llegamos a los votos, cada vez que llevamos a la parte en donde el esposo o el novio da su promesa delante de una novia y la novia hace lo mismo, me corre un frío por la espalda porque no sé realmente si están entendiendo a lo que se comprometen. Porque luego en las consejerías lo que escuchamos es que se quieren divorciar porque el esposo pone el aire muy baja temperatura y le hace frío y ya quieren divorciarse. En los votos dicen, estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Y cuando el esposo ya tiene 1 mes sin trabajo, me divorcio. A la menor crisis buscan violentar el pacto. Y creo que no estamos entendiendo que el pacto no es con un pastor, el pacto no es con los invitados. A veces nos esforzamos más para que los invitados pasen bien en la boda y no entendemos la seriedad, lo solemne de ese pacto con Dios. A veces hacemos todo para los invitados. He estado en matrimonios en donde se juran fidelidad, en donde juran vivir para el otro delante de Dios. Y cuando puede besar a la novia, pareciera una fiesta de gente de mundo. Porque no estamos entendiendo la solemnidad del pacto matrimonial. Y a veces pareciera que no hay ninguna diferencia entre un matrimonio de hijos de Dios y matrimonio de gente que no conoce al Señor. Promete serte fiel hasta que la muerte nos separe, y a la menor oportunidad cayeron en infidelidad. Hoy el compromiso ya no es con el cónyuge. Hoy el pacto ya no es con Dios. Hoy el compromiso es con uno mismo. Hoy el placer personal ha sustituido al amor y el egoísmo ha sustituido la entrega. Amados, el matrimonio no es el lugar en donde el otro tiene que satisfacer mi necesidad. No, el matrimonio es el lugar en donde yo decido entregarme por completo, primero al Señor y luego a mi esposa y a mis hijos. Ese es el matrimonio, no es 50 y 50, no es 70-30, no, es 100 y 100, sin esperar recibir el otro 100. Miren lo que advierte Pablo sobre esta actitud que hoy en día estamos viendo. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3.
Pablo a su hijo espiritual Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Cómo ha afectado el matrimonio esta actitud egoísta? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. ¿Sabe cuántos matrimonios se separan porque no son capaces de perdonar ni de amar al prójimo? No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, traicionarán a sus cónyuges. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer. ¿Qué amarán? Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Un matrimonio que ama más al placer que a Dios es un matrimonio destinado a fracasar. El consejo del mundo, lo que el mundo ha tratado y con éxito lo ha introducido aún en la iglesia, este pensamiento: si no eres feliz, ahí no es. Claro, ya van por el quinto matrimonio buscando la felicidad, pero a costa de destruir una familia, a costa de destruir hijos. Si no eres feliz, ahí no es. Amados, el pacto matrimonial, en donde dos personas deciden entregarse el uno al otro, ha sido sustituido por el derecho a la felicidad del individuo. Y cuando mi felicidad personal está por encima del pacto del matrimonio, cualquier crisis que enfrentemos como pareja hará que desechemos el pacto. Aunque hay matrimonios que no han tomado la decisión de divorciarse, muchos de esos matrimonios sufren de infidelidad, de engaño, de falta de respeto, de confianza, de agresiones, no solo físicas, sino también verbales, psicológicas, y un sinnúmero de situaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios diseñó para el matrimonio y la familia. Así que no solo que nosotros no estamos llamados a optar por el divorcio, no es una opción, sino que estamos llamados a vivir en familia como Dios manda. No es que no me puedo divorciar, entonces debo aceptar la forma en la que vivo. No es así, amado. El matrimonio no es una condena que usted debe de soportar. No, es un ámbito de deleite que usted y su familia deben disfrutar. El matrimonio y la familia debe ser disfrutable. Disfrutable, ese es el diseño de Dios. No se conforme con nada menos de eso. No se conforme con nada menos de eso. Ante esta evidencia, ante las estadísticas, ante los números que hemos presentado, podríamos llegar a pensar que el matrimonio no funciona, pero eso es un engaño. Porque la verdad es que lo que no funciona es el antidiseño que el mundo presenta como familia. Lo que no funciona es el diseño perverso que el mundo nos presenta como matrimonio. Esa es la verdad. La verdad es que el diseño de Dios es perfecto. Tan perfecto es el matrimonio en el diseño de Dios que quienes participamos de él somos perfeccionados. Cuando el matrimonio es conforme al diseño de Dios, esposos se perfeccionan, hijos se perfeccionan en el diseño de familia. Ese diseño tiene la capacidad que hay en Dios de madurarnos. ¿En dónde aprendemos a amar si no es en familia? ¿En dónde aprendemos entrega, servicio si no es en familia? ¿En dónde aprendemos a despojarnos de nosotros mismos si no es un pacto matrimonial? Ese es el diseño que Dios tiene cuando pensó en matrimonio, cuando pensó en familia. En contraste al modelo del mundo, Pablo exhortó a la iglesia en Éfeso a vivir el matrimonio conforme al diseño de Dios.
Esa es la exhortación que nosotros necesitamos abrazar. No vivir en familia conforme lo que el mundo nos modela. No vivir nuestro matrimonio conforme el criterio del mundo, sino vivir en familia conforme al criterio de Dios. ¿Qué es lo que Dios planteó para la familia y para el matrimonio? Pablo plantea esta realidad teniendo como modelo el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Creo que daríamos un buen primer paso si nosotros entendiéramos que el matrimonio modelo no es el matrimonio de mis padres, que de paso ya tienen más de 60 años casados. Pero ese no es el modelo. Honramos la paciencia de mi papá y el amor y la ternura de mi mami. Los honramos, ¿sí? Porque son un ejemplo de vida y de familia. Y honramos a todos aquí los matrimonios que han podido disfrutar largo tiempo juntos. Pero el modelo de matrimonio es entre Cristo y la iglesia. Es el modelo de Cristo y la iglesia. Ahora, este modelo de matrimonio, del cual vamos a hablar por algunas semanas, presenta varias características que necesitamos aprender. Este modelo de matrimonio, ¿sí?, tiene varias características, principios que necesitamos atender. Es un modelo en todos los sentidos. El matrimonio entre Cristo y la iglesia nos enseña a vivir en pareja. Nos enseña lo que Dios planteó en su corazón cuando ideó el matrimonio. Vamos a trabajar en eso. ¿Me acompañan? 10 minutos más, ¿sí? Gracias. Este matrimonio nos presenta, número 1, un modelo de autoridad. Solo voy a plantear algunos puntos que iremos tratando en las siguientes semanas. La próxima semana la pastora Mallory nos va a hablar de un segundo punto, el modelo de sujeción. Número 1, este matrimonio nos presenta un modelo de autoridad. Número 2, un modelo de sujeción. Número 3, un modelo de amor. Número 4, un modelo de entrega. Y número 5, un modelo de cuidado y de sustento. Todo esto usted puede aprender en el matrimonio de Cristo y la iglesia. Modelo de autoridad, de sujeción, de amor, porque no es suficiente que usted ama a su esposa. ¿Cuántos esposos aman a sus esposas? Francisco, no es suficiente que ames a tu esposa. Porque no es como tú quieres amarla, no es como tú entiendes de amor, no, sino es como Cristo amó a su iglesia. Es como Cristo amó a su iglesia. ¿Cuántos esposos trabajan para sostener su casa, para sostener a sus esposas? Sí, pero no es a tu manera. Es como Cristo sostiene a su iglesia. Es como Cristo cuida a su iglesia. ¿Y cuántos esposos sabemos que son autoridad en la casa? Pero esa autoridad es en el modelaje de Cristo, no según el mundo. Entonces vamos a hablar de estos puntos, ¿les parece bien? Solo voy a tratar por tiempo el primero de ellos, el modelo de autoridad. El matrimonio de Cristo y su iglesia nos modelan la autoridad correcta, la autoridad en el orden de Dios. Si usted tiene una mala experiencia con la autoridad, si usted tiene una experiencia no con la autoridad, sino con el autoritarismo, déjeme decirle, tiene que sacudirse eso y perdonar, porque Dios ha dispuesto autoridades en el hogar y el diseño es perfecto. Así que si usted tuvo una mala experiencia con la autoridad, bueno, ya resuelva eso en su corazón y entienda que Dios ha dispuesto autoridad no para dañar, sino para cuidar la familia. ¿Sí? Un modelo de autoridad. Lo primero que Dios establece en el modelo de matrimonio es una línea de autoridad. Entonces, la autoridad va a preservar la institución. La autoridad va a preservar el pacto. Imagínese usted si entra en un vehículo con su familia y se dirige hacia la playa y en lugar de tener un volante, el auto tiene 2 volantes. Tiene 2 aceleradores, claro, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho. Está el esposo y la esposa. Los 2 tienen volante, los 2 tienen freno, los 2 tienen aceleradores. Entonces, en un momento dado, la esposa quiere parar. Porque, no aquí, ¿verdad? Pero allá en otro lado, la esposa cada 5 minutos
quieren ir al baño. Mi esposa no hace eso, pero he sabido que sucede. Entonces ya paramos en una estación y 10 minutos, es Carlitos, ahí bueno, yo no lo dije, fue Carlitos, está bien. Entonces, cuando usted va a 80 o a 100, hasta 100 puede llegar en la carretera, alguien pisa el freno y voltea el volante. Terrible, porque nos podemos accidentar. Bueno, entonces necesitamos entender, ¿sí? En ese ejemplo tan precario, necesitamos entender que cuando Dios diseña la institución del matrimonio y la familia, dispone de una línea de autoridad. No hay dos cabezas, hay una cabeza, hay una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, es un modelo para preservar, no es para hacerle la vida de cuadritos, sino para preservar el matrimonio. Lo primero que Dios establece en su modelo, una línea de autoridad. Efesios capítulo 5, vamos a hablar, todas estas semanas vamos a hablar a profundidad del capítulo 5 de la carta de Pablo a los de Éfeso. Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Saben cuál es una de las evidencias que usted está lista para casarse? Que respete autoridad. Porque si no respeta autoridad de sus padres, de las autoridades en su trabajo, déjeme decirle, usted puede estar enamorada y todo lo que quiera, pero no está lista para casarse. No está lista para casarse. Pues lo primero que el Señor habla cuando está tratando con el matrimonio es una línea de autoridad. Y lo primero que dice es, las casadas estén sujetas a sus maridos. Como que sientes que aquí algo te quedó. No estás lista para casarte todavía. Y no es que estarás lista en 5 años, no, estarás lista cuando en tu corazón se rinda al diseño. Eso puede pasar hoy mismo o puede durar toda una vida. Las casadas estén sujetas a sus maridos y aquí viene la medida o el modelo. Estén sujetas a sus maridos como al Señor. No a medias, no cuando quiero hacerle caso, porque hay mujeres que se sujetan pero realmente no es así. Simulan sujeción. Pero bueno, eso va a hablar mi esposa la próxima semana. Porque yo no me quiero meter en líos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque, y aquí viene el porqué, no es una sujeción abusiva, no es una sujeción impositiva. Hay un porqué. Porque el marido es cabeza. No está hablando de superioridad, sino de diseño, de función. Sí. Si quienes participan del diseño, ¿sí?, entienden y abrazan los principios, entonces el diseño funciona. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Entonces, el modelo de Dios para el matrimonio establece una cabeza, una línea de autoridad. Cristo, cabeza del varón, y varón, cabeza de la mujer. ¿Pero qué es primero? ¿El varón, cabeza de la mujer? No. Cristo, la cabeza del varón. Si Cristo es la cabeza del varón, entonces el varón está facultado, habilitado para ser cabeza de la mujer. De tal manera que realmente la mujer no se sujeta al varón, sino a Cristo a través del varón. Ahí sí descansó, ¿verdad? Ahí se dice amén. Es a Cristo la sujeción. ¿Sí? Es a Cristo. En la medida que el varón expresa a Cristo, en la medida que el varón manifiesta el carácter de Cristo, la sujeción no es algo que debemos demandar. La sujeción es algo, ¿sí?, es algo que debemos inspirar. Es inspiracional.
no es impositiva. Entonces el modelo de Dios para el matrimonio establece una línea de autoridad, dos cabezas, Cristo cabeza del varón y varón cabeza de la mujer. Cabeza significa el que dirige. A ver, pero no solo es bueno que sepa que usted es cabeza, sino que funcione como cabeza. Cabeza, entre varias connotaciones, tiene que ver con el que dirige. ¿Está dirigiendo la casa? ¿Y hacia dónde la está dirigiendo? El que dirige, el que guía. Eso es cabeza, el que dirige, el que guía, el que va primero. El que va primero. Primero al orar, primero al congregarse, primero al servir. Primero, no hay que ir jalándolo. No hay que estar insistiéndole para que busque al Señor. No. La cabeza es el que va primero. Si su cuerpo se mueve es porque la cabeza en primer lugar dio una disposición. Eso es ser cabeza. No es el último de la fila, no, es el primero. El que dirige, el que guía, el primero, el que sirve. No el que manda, no el que grita, el que sirve, el que modela. Todo eso significa ser cabeza, el que provee, el que cuida, el que sustenta, el que cubre. Todo eso significa ser cabeza. Es una palabra muy rica que le invito a que usted la estudie, porque para funcionar como cabeza usted debe saber qué significa ser cabeza y funcionar en ese diseño. ¿Se entiende, amados? Este diseño entonces prevé una autoridad delegada. Cristo es la cabeza de toda la creación y desde Él o de Él proviene toda autoridad. Nosotros los varones somos cabeza porque recibimos la autoridad en Cristo. Autoridad delegada. El hombre no es el autor, por lo tanto no es la fuente de autoridad. El hecho de que seas cabeza en el hogar no quiere decir que en tu hogar se hace como tú quieres, no. Porque esa autoridad no es una autoridad que nace en ti, es una autoridad que Cristo te delegó. Los varones no somos el autor es Cristo, por lo tanto la fuente de toda autoridad es Él. Toda autoridad está en Cristo y Él es la fuente de toda autoridad. Pero no solo hay una autoridad delegada, sino una autoridad usurpada. ¿Cuál es la autoridad usurpada? La autoridad usurpada es la que se ejerce por fuera de la voluntad del autor. La autoridad que se ejerce por fuera de la voluntad del autor. Una autoridad usurpada es la que no se ejerce en función del propósito por el cual fue delegada. Es decir, que un varón, a pesar de que es cabeza de su mujer, ¿sí?, autoridad en la casa, si no está operando conforme a la voluntad de aquel que le delegó, está operando en una autoridad no delegada, sino usurpada. Es un usurpador de autoridad. La autoridad delegada nos convierte en representantes, mientras que la autoridad usurpada nos convierte en sustitutos. Un representante actúa en función del interés de aquel que representa, es decir, que cuando el varón habla, la familia debe entender que está hablando de parte de Dios. Pero cuando lo que habla no es de parte de Dios, sino conforme al hombre, al viejo hombre, ¿qué es lo que pasa? Está operando en una autoridad usurpada, no como representante de Cristo, sino como un sustituto. Un sustituto actúa en favor no del interés de Dios, sino de sus propios intereses. ¿En qué autoridad estamos operando como cabezas de hogar? ¿En una autoridad delegada o en una usurpación de autoridad? Es como el mandante y el mandatario. Ahora que fuimos a las urnas, necesitamos recordar que el pueblo es el mandante y el presidente es el mandatario. Es decir, que el mandatario está llamado a responder a la voluntad de aquel que lo eligió, de aquel que le delegó autoridad. No es el mandatario haciendo lo que da la gana, no, oyéndose en contra del pueblo o sirviéndose del pueblo. Es todo lo contrario. Es el mandatario acatando la voluntad del mandante. Así el Señor es la fuente de autoridad y demanda
demanda, ¿sí?, de la cabeza que es el varón, ¿sí?, que se acate la voluntad de aquel que es el autor. ¿Se entiende, amados? Entonces, Cristo es la cabeza del varón, así que cuando el varón no está sujeto a la cabeza, que es Cristo, ejerce una autoridad que no es legítima, sino usurpada. Entonces, nuestra responsabilidad como cabeza no es solo ejercer autoridad, sino representar dignamente a Cristo delante de nuestra familia. A fin de que la autoridad que ejercemos sea conforme a la voluntad del Señor, quien es la cabeza del varón. Quiero avanzar un poquito para ir terminando. Cristo como el modelo de autoridad. Vaya por favor a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Si nosotros queremos aprender como varones a ejercer autoridad de una manera legítima, necesitamos tener a Cristo como modelo. Mateo capítulo 20, verso 28. Miren cómo Jesús se pone como modelo de autoridad y dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué Dios te delegó autoridad en Cristo? ¿Para qué Cristo te delega autoridad? No para ser servido, sino para servir. Sí, no para ser servido, sino para servir. No para tomar de la vida de otros, sino para entregar tu vida por otros. Ese es el modelo de autoridad que vemos en Cristo. Jesucristo nos modeló una autoridad que no espera ser servido, sino que toma la iniciativa en el servicio. No es el que llega pateando el perro. Ya llegué. ¿Dónde está la comida? Ni me sale, nunca lo he hecho. Ya llegué. No es el que espera ser servido, no, es el que toma la iniciativa en el servicio. No es el que espera recibir de los demás, no, es el que se entrega por amor a los demás. Es una autoridad que no demanda ni despoja a otros, sino que se da y se entrega por amor al prójimo. Una autoridad que aún siendo mayor, en el caso de Cristo, decide tomar una actitud de siervo. O sea, si Dios como varón te ha puesto como cabeza en el hogar, amado, la actitud que el Señor espera de ti es la misma actitud que hubo en Él, que siendo mayor tomó la actitud de un siervo. Vea por favor, esto es hermoso. Vamos a terminar con esto. En el libro de Cantar de los Cantares, está en su Biblia, créame. El libro de Cantar de los Cantares, vemos un modelo hermoso de autoridad en el matrimonio. ¿Cómo funciona el matrimonio cuando hay una autoridad, cuando se ejerce una autoridad legítima? Cuando hay un modelo correcto de autoridad. ¿Cómo funciona el matrimonio? Lo vemos en Cantar de los Cantares. Aunque el esposo esté en matrimonio, ¿sí?, una pareja, aunque el esposo era un rey, la relación dominante con su esposa estaba determinada no por su título, oh gran rey, no, la esposa no es, oh gran rey, ¿qué quieres, mi súbdita? No. La relación matrimonial no estaba basada en títulos, no estaba basada en la superioridad de un rey, no. Aunque el esposo era un rey, la relación dominante con su esposa estaba determinada por el amor antes que por la autoridad. Por el amor antes que por la autoridad. Entonces la esposa reconocía la posición de autoridad que tenía su esposo, el rey, pero una autoridad, esa autoridad que la esposa reconocía, estaba basada en el amor, en el cuidado y en el respeto mutuo. Era un rey delante del pueblo, pero era su esposo en la casa. O sea, lo que mi esposa espera recibir en casa no es el pastor, no es el predicador, es a su marido. Lo que tus hijos esperan recibir en casa no es al arquitecto, al que hace todo allá afuera, no, es a su papá.
Eso es lo que espera tu esposa recibir. No es al abogado de renombre, no, ese es su esposo. Entonces, en este matrimonio la autoridad estaba revestida de amor, de cuidado, de respeto mutuo. Miren lo que dice, Cantares 2, por favor, acompáñenme antes que el pastor Jorge nos saque. Cantares capítulo 2, verso 1. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Wow, anoten esos que andan. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Miren esa respuesta de amor, el matrimonio. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Verso 4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Miren qué hermoso. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Fíjense que el estandarte de este esposo, de un rey, delante de su esposa, no era el estandarte del que manda ni del que grita, sino del que ama. Del que ama. Ese es el estandarte del esposo. El que ama. En este modelo, dale para que pongas la, está bien, está siendo guiado por el Señor. En este modelo, la autoridad no está fundamentada en la imposición, no es un decreto real, no, es el amor de un rey, pero con el corazón amante de su esposa. En este modelo la autoridad no está fundamentada en la imposición ni en el maltrato, sino en el amor y en el cuidado a su amada. Miren lo que dice, susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Es lo que todos los días me dice mi esposa. Porque estoy enferma de amor. Su izquierda, miren la esposa cómo le canta a su esposo. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces, para esta mujer, su esposo es su protector. Para esta mujer, su esposo es su cobertura, su proveedor, su cuidado. La izquierda nuestra está debajo o por encima de nuestra mujer. Nuestra derecha sostiene y abraza o daña. Miren cómo fluye la autoridad en un diseño correcto. En un diseño que Dios bendice. Miren la actitud de esta esposa ante la llegada de su esposo. No dice, ya llegó. Miren cómo se refiere cuando llega su esposo. Ahí oigo que viene mi amado. Verso 8, me parece. Ahí oigo que viene mi amado. Viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi esposo es como una gacela veloz, como un venado joven. Miren. Miren. Allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirándome dentro de la habitación. Qué maravilloso, ¿verdad? En este modelo la esposa no sufre porque el esposo ya llegó, se alegra y se deleita. Prepara la casa. Sí, no por temor, sino por amor a él. La llegada del esposo no es un tormento, sino un deleite. ¿Cómo nos están recibiendo en casa nuestras esposas? Ahora, lo sencillo, lo fácil es decir, es que ella no me recibe como yo debo ser recibido. Es que cuando yo llego la casa está desordenada. Es que si yo llegara acá a la casa y los niños estarían...
vestidos, estarían ya bañados, entonces yo llegaría de buen ánimo. Amado, ¿y qué tal? ¿Qué tal si como nos reciben? ¿Qué tal si lo que encuentras es el fruto de una autoridad que no estamos ejerciendo en el orden de Dios? ¿Qué tal si es el fruto de lo que nosotros estamos sembrando en el hogar? ¿Qué tal si nuestra llegada no es un deleite, sino un sufrimiento? Miren lo que dice. Mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron. Las flores están brotando. Ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. ¿Están tomando nota, esposos? Fíjense que en este modelo de autoridad no hay un trato déspota ni de superioridad. El trato es de amor, de respeto, de cuidado del esposo a su esposa. En este modelo de autoridad, la sujeción no se impone, se inspira. En este modelo de autoridad, el amor es el que despierta en la pareja el sentido de pertenencia. Mi amado, mi esposo. No es un sentido posesivo en función de un autoritarismo. Es un sentido de pertenencia en función del amor. Esposos, ¿estamos desempeñando ese papel de autoridad en casa según este modelo? Y terminamos con esto, verso 16. Mi amado es mío y yo soy suya. Su paladar es dulcísimo. ¿Cómo son tus palabras? Hoy vemos en consejerías cómo apenas se sientan los esposos, empiezan a hablar el uno mal del otro. Cuando hablas mal de tu esposa, amado, estás hablando mal de ti mismo. No estás hablando mal de alguien que vive junto a ti, no, estás hablando mal de ti mismo. Procura que tu paladar sea dulce, que tus palabras sean dulces, que edifiquen, no que destruyan. Mira lo que dice, mi amado es mío y yo soy suya, su paladar es dulcísimo y todo él es codiciable. Hoy, lamentablemente, por el diseño que el mundo nos ha propuesto, hay esposos que codician la esposa de otro. Hay esposas que codician un hombre ajeno, sin entender que en el diseño de Dios, todo en tu esposo es codiciable para ti, para nadie más. Todo en tu esposa es codiciable. Ese es el diseño de Dios. Es un disfrute mutuo, es una complacencia mutua en donde la autoridad no oprime, sino que sustenta. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Qué hermoso. ¿Cómo cierra esto? Porque aunque compartimos para toda la vida la condición de esposos, nunca debemos dejar de ser amigos. Yo puedo decir, abriendo mi corazón y ganando unos puntos cuando llegue a casa, aquí delante está mi mejor amiga. Una esposa conforme al corazón del Señor, pero una amiga en la que puedo confiar siempre. Es el diseño de Dios, amados. Un diseño en donde podemos disfrutar del matrimonio y no ser parte de una estadística que lamentablemente está dañando tantas familias, no solo allá afuera, sino también en la iglesia. Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a orar.
No tenemos que orar por autoridad. Como varones se nos ha establecido cabeza, autoridad en nuestra casa. La mujer no debe de orar por tener una posición, porque ya la tiene en el Señor y en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Lo que necesitamos es orar por sabiduría, por entendimiento, para saber funcionar en la posición que en Cristo ya tenemos. Tome la mano de su esposo, de su esposa. Si todavía no está casado, tome la mano del que será su esposo. Del que será, no estoy diciendo que el que está al lado, ¿no? Sino que por la fe lo pueda ver. Porque a buen tiempo usted está siendo expuesta a esta palabra. Papá, te damos gracias porque lo que tú diseñaste para nosotros en el matrimonio es maravilloso. Es hermoso, Señor, pensar que cuando tú diseñaste el matrimonio, pensaste en nuestro deleite, pensaste en el cuidado, pensaste, Señor, en el amor, en la entrega, en una autoridad que sostiene, que provee, que cuida y que no daña. Enséñanos, Señor, a ser familia. Enséñanos, Señor, a vivir como tú mandas. Enséñanos, Señor, a ser matrimonio, para que cuando el mundo pueda ver el diseño, pueda creer, Señor, que funciona, pueda glorificarte como el arquitecto de toda familia aquí en la tierra. Enséñanos, Señor, a caminar en tu voluntad para el bien de nuestra casa y de nuestras generaciones. En Cristo Jesús. Amén y amén.